Buenos días, noches o tardes, no sé qué sea. Nosotros les vamos a presentar el sistema cardiovascular. El equipo está conformado por Aguilar Hernández, Italia Danae, su servidor Camberos Esquiafín y Dante Darío, Durán Roque, Lisset Saraí, Flores Martínez, Harumi Alejandra y Rocha Almazán, Axel Yael. Bueno, nuestro primer tema que les vamos a explicar va a ser el origen y ubicación de las áreas cardiogénicas. ¿Qué son las áreas cardiogénicas? Estas nos van a especificar la edad en que van a surgir los primordios que forman las cavidades definitivas del corazón, los cambios que van a tener y aparecen, bueno, desde que aparecen y hasta que inicia la tabicación cardíaca. Recordando que el corazón se forma a partir de dos primordios de mesénquima cardiogénico, que es inducido por el endodermo faríngeo, y esto nos va a formar una red plexiforme de capilares en forma de herradura cardiogénica. Bueno, aquí vamos a explicar esto y vamos a tener que lo que migra después de la notocorda, como se puede ver allí, hacia la zona caudal, va a dar el infundíbulo de salida, que este se encuentra en la imagen B y que está en la parte más superficial. Después tenemos que en las células de la parte intermedia, si migran hacia la línea primitiva, van a formar los ventrículos, que ahí los tenemos señalados en la imagen B también, que son los que tienen el color más rojito. Y mientras lo más caudal de la línea primitiva nos va a formar las aurículas. Y bueno, las células cardíacas primordiales van a ser inducidas por el endodermo faríngeo para formar los mioblastos e islotes que darán la herradura cardíaca. Y como les explicamos en la clase, la determinación del área cardiogénica va a ser dada por la producción del factor de crecimiento fibroelástico en el endodermo visceral anterior. Gracias a esta inducción vamos a tener la producción de los genes, que es el MEF2, el NKX 2.5 y el GATA4. Bueno, estos genes serán como que los maestros del desarrollo del corazón porque nos van a determinar dónde se van a formar las áreas que les acabo de mencionar, que fueron los ventrículos y las aurículas. Siguiente, porfis. Bueno, en esta imagen tenemos ahí señalado el ventrículo y la aurícula. En la parte más inferior tenemos el gradiente de ácido retinoico, que este va a definir las aurículas. Al estar en contacto con las células, estas van a saber que se van a tener que diferenciar hacia las aurículas, mientras que lo que no está en contacto, como es el ventrículo, pues eso no va a diferenciarse y pues se va a quedar en ventrículo. En el día 17 se va a comenzar a formar la herradura cardíaca, para que 2 días posteriores la herradura esté totalmente formada, o sea que en el día 19 ya va a estar completamente formada. Bueno, ahí se puede observar la aportación de las células que les mencioné, la zona cardíaca secundaria, y van a formar músculo estriado y músculo cardíaco. El campo cardíaco secundario va a tener origen en el mesodermo faríngeo, y el primario viene del endodermo faríngeo. Las células que les mencioné van a provenir del primer arco faríngeo. Si estas migran hacia la zona cefálica, van a formar los músculos de la masticación, pero si migran hacia la zona caudal, van a formar el campo cardíaco secundario, como que nos va a dar origen Y las células del primer arco faríngeo van a contribuir a la formación del ventrículo derecho. El segundo arco faríngeo, si sus células migran hacia la zona cefálica, van a dar los músculos de la expresión facial, pero si migran hacia la zona caudal, van a contribuir hacia los tractos de salida del corazón. Y bueno, esto en esta imagen podemos observar la formación de las células y cómo formarán el músculo. Siguiente, porfis. Aquí tenemos, bueno, lo que les acabo de explicar, la determinación del área cardiogénica, que, bueno, los orígenes, el primer arco faríngeo, el segundo arco faríngeo. Si se migra hacia la zona caudal, va a dar músculo de la masticación, y si migra a la zona caudal, va a dar los campos cardíacos secundarios. Siguiente, porfis. Aquí tenemos una tablita donde está explicado los derivados de los campos cardíacos, que el campo cardíaco primario nos va a derivar al ventrículo izquierdo, la mayor parte de la aurícula,
menor contribución al infundíbulo de salida y ventrículo derecho. El campo cardíaco secundario nos va a derivar la mayor parte del infundíbulo de salida, el ventrículo derecho, y la formación de la aurícula, esa va a estar en menor proporción. Siguiente, porfis. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de los plegamientos que va a realizar esta zona para que lo que está ocurriendo en nuestro embrión se mueva hacia el área cardiogénica, al lugar anatómico correcto. Por ejemplo, en el inciso, bueno, en la imagen A, tenemos el plano cefálico, o sea, el corazón, el esbozo, está en la parte arriba de la cabeza, entonces pues no puede quedarse ahí, entonces va a comenzar a moverse hacia la cavidad torácica. En la imagen B tenemos los plegamientos, ahí donde dice placa neural, está la formación del tubo neural y comenzará a moverse hacia el área cardíaca. En la imagen C podemos ver cómo va bajando el área cardíaca hasta la parte ventral y se comenzará a meter para acomodarla en la cavidad torácica, y ya en la imagen D podemos ver cómo entra esta parte a la cavidad torácica. Siguiente, porfis. Y mira, aquí tenemos un embrión de 16 días y podemos también observar cómo es que se va haciendo estos plegamientos. Un embrión de 18 días y ya vemos que se va entrando más esta zona. Tenemos también el embrión de 22 días y final del primer mes, que es cuando ya va a llegar a la zona de la cavidad torácica. Siguiente, porfis. Bueno, ahora vamos a explicar los derivados del tubo cardíaco, y pues tenemos que este tubo cardíaco primitivo nos va a dar diferentes formaciones. Ahí lo que tenemos como tronco cono, que es la zona verde, nos dará el infundíbulo de la salida. El bulbo cardíaco, que es la zona como rosita, nos va a dar el ventrículo derecho. Luego lo más moradito nos va a dar el ventrículo izquierdo. Bueno, el ventrículo primitivo nos va a dar el ventrículo izquierdo. Después tenemos los dos senos venosos, que uno se va a degenerar y el otro va a persistir. El derecho va a persistir y va a dar la vena cava inferior. El izquierdo se va a degenerar, pero va a dar al seno coronario. Aquí tenemos, bueno, en la última zona tenemos el órgano proepicárdico, que es un agregado de células mesoteliales que va a formar al epicardio. Estas células van a migrar y van a cubrir a todo el tubo cardíaco. Como si fuera un plástico, se van a adherir a él, y entonces, pues recordando que el epicardio es la capa más externa de este tubo. Listo, por favor. Bueno, aquí las células que van a formar el campo cardíaco secundario estarán formando al tubo cardíaco primitivo. Siguiente, porfis. Bueno, aquí tenemos que las células positivas para la N-caderina nos formarán los miocitos auriculares, las células de conducción auriculoventricular, miocitos ventriculares y fibras de Purkinje. Pero si las células están negativas, como les muestra en la imagen, el revestimiento, de las células negativas para la N-caderina formarán el revestimiento endocárdico y las células de los cojinetes endocárdicos. Siguiente, porfis. Y bueno, vamos a hablar de la gelatina cardíaca, que esta servirá para aproximadamente el día 21-22, porque no van a existir los miocardiocitos activos que nos puedan dar la contracción del tubo cardíaco. Entonces, por lo tanto, esta estructura nos ayudará a eso. La gelatina cardíaca va a proceder del miocardio y producirá la matriz extracelular, que será rica en ácido hialurónico. Gracias a esta se va a crear una capa entre el miocardio y el endocardio, que va a ser la capa más interna del tubo, y una vez formada dará la gelatina cardíaca. Esta gelatina cardíaca tiene pues dos funciones más como importantes, que es que se evite el reflujo, o sea que el tubo cardíaco, como no va a tener cámaras, entonces la sangre se puede regresar hacia los lados, y la gelatina servirá como apoyo para que no suceda esto, para que no se regrese. Y bueno, esta gelatina nos ayudará a dar los primeros latidos del corazón, que estos se van a escuchar a partir del día 22 y 23. Listo.
Bueno, ahora pasando a la cavidad pericárdica, es importante recordar el pericardio, que es el que se encarga de envolver el corazón, y se divide en dos membranas, que son el pericardio fibroso y el seroso, y este a su vez se divide en su capa visceral y parietal. Y la cavidad pericárdica es esa cavidad en la que se va a alojar el corazón y se encuentra en el mediastino medio, atrás del esternón, y esta va a estar entre las dos capas del pericardio seroso, o sea, visceral y parietal. De manera general, ya se dio una introducción a los componentes y los derivados de la formación del corazón. A continuación veremos la formación de manera más específica de cada uno de estos componentes y qué va a derivar cada uno de ellos. La primera estructura será la herradura cardíaca. Para ello vamos a retornar un poco a lo que es el tema de áreas cardíacas que dio mi compañera Harumi, y recordaremos que estas áreas cardíacas se van a encontrar en mesodermo. Estas áreas cardíacas van a estar constituidas, o en ellas va a haber lo que son células pericárdicas. Las células pericárdicas de los extremos cefálicos de estas áreas cardíacas van a empezar a migrar de manera oblicua y en dirección cefálica y hacia la línea media. Al momento de migrar va a seguir este patrón que va a dar su forma característica de una U invertida. Cuando ya tenga esta forma se va a denominar lo que es la herradura cardiogénica. En esta imagen podemos apreciar la formación de la herradura cardiogénica ya constituida en su totalidad, en la que también podemos apreciar sus relaciones en el embrión. Por ejemplo, está cefálica a lo que es la membrana bucofaringea y a los pliegues neurales. Sin embargo, va a estar caudal a lo que es el tabique transverso. Simultánea a la formación de la herradura cardiogénica a través de células pericárdicas, lo que es la esplacnopleura, que podemos apreciar en este esquema, va a empezar a tener cierto engrosamiento y van a recibir el nombre de primordio miocárdico. Mientras que ya ahora sí en las partecitas más rojitas se va a empezar a formar lo que es la placa cardiogénica, que se va a estar dividida en, bueno, pues primero se va a diferenciar a lo que es el manto miocardiogénico, y esta parte se va a dividir tanto en endocardio y en miocardio. Vamos ahorita a tomar primero la importancia a lo que es el endocardio, ya que a partir de este se van a diferenciar lo que son los acúmulos angiogénicos. Los acúmulos angiogénicos se van a encontrar de una manera más interior o central dentro de la esplacnopleura, y van a ser estos rojitos. Se van a encontrar igual en mesodermo. Como relación anatómica, esto es un corte transversal. Entonces de esta manera tenemos la parte dorsal, la parte ventral, todo esto es dorsal y va a ser ectodermo. Este será el tubo neural, la aorta dorsal, y en esta parte será pues lo que es endodermo, futuro intestino primitivo, y entonces en mesodermo se va a formar todos estos cúmulos angiogénicos y que van a estar rodeados por los primordios miocárdicos. Conforme empieza a tubular lo que es el embrión para formar pues nuestro tubo neural y hacer los plegamientos adecuados, estas partecitas van a empezar a unirse hacia la línea media, en esta dirección, van a empezar a como que unirse junto al plegamiento del embrión y a la tubulación. Los cúmulos angiogénicos junto a este plegamiento se van a empezar a interconectar. Cuando se interconecten van a empezar a formar lo que son algunos plexos, que finalmente nos van a dar unos tubos endocárdicos, que serían estos. Como vemos en esta imagen a comparación de la anterior, ya se empiezan a ver un poquito más juntos hacia la línea media, y el tubo neural ya está un poquito más formado en comparación de esta imagen que está más hacia un ángulo obtuso. Esta ya empieza a tener un ángulo pues como que más recto. En esta imagen también podemos apreciar lo que es el primordio miocárdico, que finalmente son estos engrosamientos que están alrededor de, ahora ya no los cúmulos angiogénicos, sino los tubos endocardíacos.
Estos dos tubitos, conforme continúa el plegamiento del embrión y la tubulación, que empiecen a seguir dirigiéndose a lo que es la línea media y de manera ventral, recordemos esto es dorsal, esto es ventral, estos dos se van a empezar a fusionar para hacer un solo túbulo, que conoceremos como tubo cardíaco. Inicialmente serán dos tubos separados. Supongamos que esta parte pues ya está junta, con un poquito, antes de que se fusionen entre sí, primero se deben de hacer un tubo ellos mismos, por así decirlo, cada uno de manera independiente. Y conforme el plegamiento hacia la línea media del embrión, como el término de la tubulación, ya nos va a formar lo que es el tubo cardíaco ya fusionado, sujeto por mesocardio ventral y dorsal. Recordemos, esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral, tubo neural, aorta dorsal, el intestino primitivo anterior, por el nivel en el que se encuentra. En este corte sagital lo podemos apreciar. Digamos que este corte transversal sería si lo cortamos así, y pues estaría a esta altura, tanto del pliegue neural, el intestino primitivo anterior, y este sería pues ya nuestro tubo cardíaco, ya introducido en lo que es, bueno, ya empieza a estar introducido a lo que es la cavidad torácica. Al sujeto posteriormente lo veremos totalmente fusionado. Ya en un corte transversal lo podemos apreciar aquí. Y ya totalmente constituido, pues ya tanto el tubo neural, el intestino primitivo y lo que es la cavidad pericárdica, que fue el tema anterior. También podremos apreciar ya lo que es en su formación, lo que es la gelatina cardíaca. La gelatina cardíaca, como ya se había mencionado anteriormente, va a estar constituida tanto de miocardio, que en la parte externa, y endocardio en la parte interna. La gelatina cardíaca, también conocida como de Davis, constituida a su vez por lo que son mucopolisacáridos, colágeno y glucoproteínas. El sistema se va a desarrollar principalmente a partir de la herradura cardiogénica, que finalmente la conocemos en resumen como el primer campo cardiogénico. Ya mi compañera Harumi les explicó que se va a derivar a partir del primer campo cardiogénico, y el segundo, que básicamente es el mesodermo esplácnico adyacente a esta creciente cardiogénica, va a tener una diferenciación diferente, que esta vez será igualmente por el NKX2.5, por ello es considerado pues el principal factor inductor, pero también por las proteínas WNT. Bueno, recapitulando un poco lo que dijo mi compañera Harumi, recordemos que el tubo cardíaco va a estar dividido en el cono o tronco, ventrículo primitivo izquierdo, aurícula izquierda y bulbo arterial. Los anillos y los velos valvulares de las valvas atrioventriculares se forman del tejido de las almohadillas del canal atrioventricular. ¿Puedes poner la imagen, Dana, porfa? Ahorita nos regresamos. Justamente en la figura A se muestran esos anillos y velos valvulares que nos darán origen a las valvas. Los anillos valvulares atrioventriculares y parte de los velos valvulares derivan del tejido de las almohadillas que rodean a cada uno de los orificios. Eso que se alcanza a observar en la imagen, que es de un color rosa más pálido, casi tirándole a blanco, es el tejido de las almohadillas que está rodeando a todos nuestros orificios atrioventriculares. Es ahí donde, en el anillo atrioventricular derecho, nosotros en anatomía ya vimos y conocemos la válvula tricúspide, la cual se forma a partir de las almohadillas lateral derecha y dorso inferior del canal atrioventricular. Además de que, si recordamos lo que les acabo de mencionar de mi compañera Harumi del tronco, la cresta del cono, la cresta
dorsal del cono también ayudará a su formación. El anillo atrioventricular izquierdo, o más conocida como la válvula mitral, se forma a partir de las almohadillas lateral izquierda, dorso inferior y ventro superior del canal atrioventricular. Entonces, en la imagen C podemos observar ya la formación tal cual de nuestras valvas, de cómo esos anillos y esos velos están formando ya sea la válvula mitral del lado izquierdo o la válvula tricúspide del lado derecho. En la imagen E podemos ver que ya las válvulas están completamente formadas con sus 3 o 2 valvas. El sistema musculotendinoso se origina fundamentalmente del miocardio ventricular como consecuencia del proceso de diverticulización y socavamiento que se sufre durante el desarrollo de las bolsas trabeculadas ventriculares. Estos procesos avanzan en dirección caudocefálica, permitiendo la liberación de un manguito o faldón miocárdico y de las cuales la porción cefálica de este manguito son liberadas totalmente del miocardio circundante, constituyendo el conjunto del tejido. Aquí he de mencionarles, digo, todo esto se van a ver en patologías, pero el fallo en el desarrollo del canal atrioventricular o en la formación de las valvas causa diferentes defectos de corazón, los cuales pueden afectar sobre todo a la válvula tricúspide, ya que en la etapa embrionaria el ventrículo derecho es el que mayor fuerza y ejercicio, por así decirlo, le dará a la circulación de la sangre en el embrión. Ya cuando nosotros nosotros nacemos y empezamos a crecer, el ventrículo izquierdo es el que se ejercita más y el que se encarga de toda la circulación mayor de nuestro cuerpo. La válvula mitral también puede llegar a sufrir algunas afectaciones y en algunos casos ambas válvulas se pueden dañar. Si las almohadillas endocárdicas dorsal y ventral del canal atrioventricular no se forman en medio del canal, son desplazadas hacia uno u otro lado, pueden causar la estenosis de alguna de las valvas. Y si el desplazamiento es muy importante, pueden provocar que alguna de las valvas quede cerrada y no permita comunicación entre el atrio y su ventrículo respectivo. Es por eso que muchas veces cuando sucede esto, los embriones no son aptos para la vida. Pero justamente esto lo vamos a ver más adelante en patologías. Una vez formado el tubo cardíaco primitivo, o la etapa de preasa, vamos a pasar a una siguiente etapa de formación que será la etapa de asa. En esta etapa va a ser característico la flexión del tubo cardíaco primitivo. Esto va a ser mediante un proceso de rotación y torsión para la formación del asa bulboventricular. La cara ventral del tubo cardíaco se va a abultar. Este bulto va a estar hacia afuera y posteriormente va a rotar hacia la derecha y hacia adelante. Esto va a hacer que el arco ventral deje un espacio por detrás del tubo cardíaco. La torsión va a aumentar formando una letra C y va a comenzar a romper lo que es el mesocardio dorsal. Durante este periodo, el corazón va a estar constituido por dos partes. En su segmento caudal va a estar lo que es el segmento atrial y en la parte cefálica va a estar el bulbo ventricular, que a su vez se va a dividir en dos, en el bulbo cardíaco y en el ventrículo primitivo. Lo que es el bulbo cardíaco va a estar constituido a su vez por dos porciones.
Aquí la tenemos por colores, que va a ser la primera, la distal, que será el cono, y, y que esta a su vez va a dar continuación a lo que es los pares aórticos, que pues hablaremos posteriormente, y de esta misma va a también dar origen a los infundíbulos ventriculares, mientras su porción proximal, que es esta más como amarillita, va a estar conectada a la rama descendente del asa y dará lugar a la porción trabeculada del ventrículo derecho. El ventrículo primitivo, que es esta naranjita, va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo, pero esta vez izquierdo, a la entrada de ambos ventrículos, y va a estar unido por el segmento atrial por el canal atrioventricular. Caudal a este segmento se va a formar el seno venoso. Aquí tenemos lo que es el ventrículo primitivo, que va a estar unido por el segmento atrial, como lo mencionamos, y este va a dar a lo que es el origen del seno venoso, que va a ser la conexión y desembocadura para las venas onfalomesentéricas, vitelinas y cardinales comunes, que en esta imagen podemos apreciar la ejemplificación de estas dos etapas, tanto de preasa como de asa, en la que tenemos en la figura A tenemos lo que es la etapa preasa, cuando el corazón se ha formado lo que es el tubo recto de tubo cardíaco primitivo. Como vemos, ya está fusionado en esta parte y tiene casi en su totalidad, a excepción de los extremos más caudales, donde ya vimos la formación posterior que dará. Y en la imagen B podemos ver lo que es la etapa de asa, cuando ya nuestro tubo cardíaco primitivo va a empezar a rotar y a flexionarse para poder formar lo que es las cavidades de manera intrínseca. Vamos a pasar con el desarrollo del seno venoso y sus derivados. En la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo, y cada uno de estos va a recibir sangre de 3 venas importantes, las cuales son las venas vitelinas u onfalomesentéricas, que van a llevar sangre del saco vitelino al seno venoso, las venas umbilicales, que son las que están en medio, por así decirlo, que se van a originar en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión, y las venas cardinales comunes, que son estas, y pues se van a dividir en anteriores y posteriores. Al principio, la comunicación entre el seno y la aurícula va a ser amplia, pero la entrada al seno se va a trasladar hacia la derecha, principalmente por la derivación de izquierda a derecha de la sangre, que tiene lugar en el sistema venoso durante las semanas cuarto y quinta. Durante la quinta semana, el cuerno venoso izquierdo pierde su importancia rápidamente con la obliteración de la vena umbilical derecha y de la vena vitelina izquierda, y cuando la vena cardinal común izquierda se oblitera a la 10ª semana, todo lo que queda del cuerpo venoso izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda del seno coronario, que es lo que se ve aquí. Y la derivación de derecha a izquierda de la sangre hace que el asta del seno derecho y de las venas derechas se agranden considerablemente. Como se puede ver aquí, como que en esta parte es donde se va a agrandar. Y el asta de derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se va a incorporar a la aurícula derecha para formar la porción de la pared lisa de la aurícula derecha. O sea, esto es lo que se va a constituir la comunicación para formar la porción de la pared lisa de la aurícula. Y la entrada del orificio sinoauricular está flaqueando de cada lado por unos pliegues valvulares, que son las válvulas venosas derecha e izquierda. Y estas válvulas se van a fusionar por la parte dorsocraneal y forman una cresta conocida como septum spurium, que es esta de aquí. Aquí es.
Al principio las válvulas son grandes, pero cuando el asa del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septum spurium se fusionan con el tabique auricular en desarrollo, y la parte superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo. Y la parte inferior va a evolucionar en dos partes, que es la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Y la cresta terminal forma la línea situada entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y la porción de la pared lisa, que se origina a partir de el asa del seno derecho. Bueno, ahora les vamos a explicar las estructuras embrionarias que participan en las tabicaciones atrioventricular, interatrial, interventricular y tronconal. Bueno, la tabicación intracardíaca va a comenzar en el día 27 y va a terminar en el día 37. Esta va a ocurrir en distintas regiones. El sistema de conducción deriva también del mesenquima cardiogénico. En el día 23 el corazón va a empezar a latir en sentido cefalocaudal. A partir del día 24 la sangre ya va a circular por todo el embrión. Bueno, ahora el tabique auricular va a derivarse al final de la cuarta semana. Desde el techo de la aurícula común va a crecer una cresta falciforme denominada septum primum en dirección hacia crus cordis, dejando un orificio entre ambas estructuras denominado septum primum. Siguiente, porfis. Bueno, desde las almohadillas endocárdicas va a crecer otra cresta celular, que esta va a cerrar el ostium primum. En la porción superior del septum primum aparecerán perforaciones que van a formar el agujero oval, el foramen permeable o conducto de Bottal. En la aurícula derecha va a aumentar su tamaño al incorporarse la prolongación sinusal. La aurícula izquierda primitiva también va a aumentar de tamaño y la pared posterior va a estar en contacto con los esbozos pulmonares, que estos también van a estar en desarrollo, para seguirse formando las 4 venas pulmonares. Bueno, al final de la formación del tubo cardíaco, vamos a tener que las paredes lisas, estas van a comenzar a formar trabéculas en torno al agujero interventricular primario. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el tabicamiento del canal auriculoventricular. Bueno, este canal auriculoventricular va a comunicar el ventrículo izquierdo primitivo y va a estar separado del bulbo cardíaco por el reborde bulboventricular. Posteriormente va a crecer hacia la derecha para comunicarse con ambos ventrículos. Al final de la cuarta semana se estarán formados 2 rebordes mesenquimáticos llamados almohadillas endocárticas auriculoventriculares superior e inferior, que van a crecer para fusionarse a la quinta semana formando los orificios auriculoventriculares. Posteriormente van a aparecer las almohadillas auriculoventriculares laterales, que formarán las futuras válvulas mitral y tricúspide. Y también los músculos papilares. El tejido muscular será sustituido por tejido conectivo cubierto del endocardio, y ahí en la imagen tenemos como el canal auriculoventricular común está pues hacia el inicio, y después van a crecer las almohadillas endocárdicas superior e inferior, y posteriormente van a crecer las almohadillas endocárdicas laterales, formando el conducto auriculoventricular derecho y el conducto auriculoventricular izquierdo, como tenemos en la última imagen, así. Siguiente, porfis. Bueno, ahora el tabicamiento del tronco arterioso y del cono arterial. La tabicación del bulbo arterial se va a producir al final de la quinta semana, cuando van a aparecer 2 crestas vulvares. Estas van a crecer de la parte alta del tubo hacia el saco aórtico. Van a formar una espiral, que va a corresponder al tabique aórtico pulmonar y va a dividir al tronco en un canal aórtico y uno pulmonar. Van a crecer en el cono arterial otros 2 rebordes, que son las almohadillas, similares a las que les mostré hace ratito. Estas van a aparecer por las paredes dorsal derecha y ventricular izquierda. Van a crecer y después se van a unir de manera distal, dividiendo el cono arterial en una porción anterolateral, que esta va a formar el infundíbulo del ventrículo derecho, y una porción posteromedial que va a formar el infundíbulo del ventrículo izquierdo, como se puede mostrar en la imagen. Ahí tenemos el reborde vulvar
y tenemos un corte, ahí se puede ver, y después vamos a tener los rebordes vulvares, que pues también van a crecer las almohadillas y ya se van a diferenciar la arteria pulmonar y la arteria aorta. Siguiente, porfis. El tabicamiento de los ventrículos. Bueno, el tabique interventricular definitivo va a estar formado por 3 porciones. La primera va a ser la inferior, que va a derivar de células que se expanden desde el tabique primitivo muscular en la 4ª semana. La segunda va a ser la anterosuperior, que va a derivar de la proliferación de las crestas vulvares. La tercera, que es la membranosa anteroposterior, va a derivar de la almohadilla endocárdica. El espacio que comunica ambos ventrículos entre el borde libre del tabique interventricular muscular y las almohadillas endocárdicas va a disminuir su tamaño cuando termina de formarse el tabique del cono. Con el crecimiento de la almohadilla endocárdica inferior, se va a transformar, va a cambiar a la porción membranosa del tabique interventricular. Y bueno, los defectos en la unión de estos darán lugar a comunicaciones interventriculares. Siguiente, porfis. Cuando se forman los arcos faríngeos durante la 4ª y 5ª semana del desarrollo, cada uno recibe su propio nervio craneal y su propia arteria. Estas arterias son los arcos aórticos, derivan del saco aórtico. De los arcos aórticos se forman las arterias de la cara y del cuello, las ramas de la aorta y del tronco pulmonar, el callado aórtico y el conducto arterioso. Los arcos son formaciones vasculares incluidas en el mesénquima de los arcos faríngeos, 6 pares, pero el 5º no se forma en el humano. Al desarrollarse el 6º par, el primero y el segundo ya desaparecieron secuencialmente. Las células de la cresta neural en cada arco faríngeo contribuyen al recubrimiento músculo liso y tejido conectivo de los vasos sanguíneos del arco y también regulan los patrones que los definen. Los recubrimientos endodérmicos y ectodérmicos de los arcos generan señales interactivas para las células de las crestas, con el fin de regular el proceso de formación de patrones. Siguiente diapositiva, Dana, por favor. El primer par aparece en la etapa de preasa. Une al saco aortopulmonar con aortas dorsales. Dan 2 canales arteriales a lo largo del embrión adosados a la pared posterior de sus cavidades. Aparecen a medida que el corazón y el saco muestran desplazamiento caudal. Día 26 del proceso embrionario, el primer arco desaparece. Porción que persiste de origen es la arteria maxilar y parte de las carótidas externas. Siguiente, por favor. El segundo par aparece en la etapa de asa al mismo tiempo que el primer par. Caudal al primer par, conectan saco aortopulmonar con aortas dorsales. Día 26 más menos 1 desaparecen, al igual que el primer par. Porción persistente y da arterias ioideas y estapedias. Bueno, los pares 3, 4 y 6 se van a poder identificar en la etapa posasa tardía. Las aortas dorsales derecha e izquierda, estas se van a fusionar y a nivel de la formación del diafragma van a persistir como una única arteria. Y esta se va a formar el tabique aortopulmonar en el interior del saco aortopulmonar. Va a dejar al par 3 y 4 conectados con la porción derecha del tronco arterioso y el par 6 lo va a dejar conectado con la porción izquierda. Siguiente, porfis. Bueno, alrededor del pulmón se va a integrar un plexo arterial. Bueno, va a contactar a través de una rama con cada pulmón con el par 6. Y las séptimas arterias intersegmentarias van a aparecer a una altura aproximadamente de fusión de las aortas dorsales. Al final de la 5ª semana de gestación, los arcos van a perder su simetría que tienen y el par 4 va a persistir de ambos lados, pero ya va a ser diferente. La porción distal del par 6 se va a obliterar y va a desaparecer. El izquierdo, ese sí va a seguir persistiendo.
El saco aortopulmonar se va a alargar y se dividió junto al tronco arterioso, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Siguiente, porfis. En la sexta semana de gestación, el saco aortopulmonar se va a alargar en dirección distal. Pues gracias a esto, la arteria pulmonar principal y la aorta van a ascender para que se pueda aumentar su longitud. Se van a obliterar y va a desaparecer la aorta dorsal derecha. Ya después, el resto de la aorta dorsal derecha va a persistir y esto va a formar la parte de la arteria dorsal derecha. Del tercer par se van a originar finalmente las arterias carótidas comunes, la porción proximal de las carótidas internas y la porción distal se va a desarrollar a partir de la prolongación cefálica de las aortas dorsales primitivas. Y a partir del cuarto par se va a formar el segmento del callodo aórtico, que es entre la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y también proviene el segmento proximal de la arteria subclavia derecha. Mientras tanto, su porción distal está conformada por una porción de aorta dorsal derecha y arteria intersegmentaria derecha. Y del sexto par, el sexto par proviene del segmento proximal de la arteria subclavia derecha, que es el sexto arco derecho. Y proviene la porción proximal de la arteria pulmonar derecha, que también es del sexto arco derecho. Proviene la parte proximal de la arteria pulmonar izquierda y la porción distal del conducto arterioso, que los dos igualmente son del sexto arco izquierdo. Y pasando al desarrollo del sistema venoso, hay que recordar que a mitad de la cuarta semana se pueden diferenciar 3 venas importantes, que son la vena vitelina o onfalomesentérica, que lleva sangre del saco vitelino al seno venoso, la umbilical, que lleva sangre oxigenada al embrión, y la vena cardinal común, que drena el cuerpo del embrión. Entonces, ahora sí, antes de penetrar en el seno venoso, van a formar un plexo alrededor del duodeno y van a atravesar el tabique transverso, que va a empezar aquí. Y los cordones hepáticos van a crecer en ese tabique y van a interrumpir el curso de las venas y se va a formar una extensa red vascular de sinusoides hepáticos, que son esta red. Cuando el asta del seno izquierdo se reduce, la sangre del lado izquierdo del hígado se va a recanalizar a la derecha, lo que produce un engrosamiento de la vena vitelina derecha. Y cuando llegue el momento, el conducto hepatocardíaco derecho va a formar la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. La parte proximal de la vena vitelina izquierda va a desaparecer, que es lo que está aquí, pues va a desaparecer y pues aquí ya no se ve. Y la red anastomosa alrededor del duodeno se va a desarrollar en un solo vaso, que va a ser la vena porta, que es esta parte de aquí. Después la vena mesentérica superior, que es la que drena el asa intestinal primaria, va a derivar de la vena vitelina derecha y la porción distal de la vena vitelina izquierda también va a desaparecer. De las venas cardinales, al principio estas van a constituir el principal sistema de drenaje venoso del embrión, ya que como mencioné van a drenar el cuerpo del embrión. Y este sistema está formado por las venas cardinales anteriores, que drenan la parte cefálica del embrión, y las posteriores, que drenan el resto del embrión. Estas se van a juntar antes de entrar al asta del seno y van a formar las venas cardinales comunes cortas, que durante la cuarta semana forman un sistema simétrico. Y pues aquí están los sinusoides y ya lo que les había explicado. Pasando a las venas umbilicales. Bueno, al principio las venas umbilicales van a pasar por ambos lados del hígado y pronto se van a conectar con los sinusoides hepáticos, que es la red que les mencioné anteriormente, que son estos. Y a continuación, la parte proximal de ambas venas umbilicales y el resto de la vena umbilical derecha van a desaparecer, de manera que la vena izquierda es la única que va a transportar sangre de la placenta al hígado. Cuando aumenta la circulación de la placenta, se va a formar una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho, que pues, es el conducto venoso. Y este vaso va a evitar el plexo sinusoidal del hígado. Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se van a obliterar
y a formar el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso respectivamente. Y pasando a las venas cardinales, es importante mencionar que al principio estas van a constituir el principal sistema de drenaje venoso del embrión. Y este sistema está formado por las venas cardinales anteriores, que van a drenar la parte cefálica del embrión, y las posteriores, que van a drenar el resto del cuerpo. Y estas se van a juntar, y antes de entrar al asta del seno, van a formar las venas cardinales comunes cortas, que durante la cuarta semana van a formar un sistema simétrico, que como se puede ver aquí, es la cardinal común, la anterior y la posterior. Entonces, esto es lo que se considera el sistema simétrico, por pues la simetría. Durante el periodo comprendido entre la quinta y la séptima semana se van a formar diversas venas adicionales, que son las subcardinales, que principalmente van a drenar los riñones, las sacrocardinales, que van a drenar las extremidades inferiores, y las supracardinales, que drenan la pared del cuerpo a través de las venas intercostales, de modo que asumen la función de las venas cardinales posteriores. Y pues aquí están esquematizadas los segmentos, y pues esto ahorita se los voy a explicar bien. La formación del sistema cava se caracteriza por la aparición de anastomosis entre el lado izquierdo y el lado derecho, de tal manera que la sangre procedente del lado izquierdo se va a canalizar hacia la derecha, y la anastomosis entre las venas cardinales anteriores se va a desarrollar en la vena brachiocefálica izquierda, siendo así que la mayor parte de la sangre procedente del lado izquierdo de la cabeza y de la extremidad superior izquierda se va a canalizar hacia el lado derecho. Ahora, la porción terminal de la vena cardinal posterior izquierda, que entra en la vena brachiocefálica izquierda, va a quedar retenida en forma de un pequeño vaso llamado vena intercostal superior izquierda, que es este pequeño vaso que está aquí, así. Y este vaso va a recibir sangre de los espacios intercostales segundo y tercero. La vena cava superior se va a formar a partir de la parte proximal de la vena cardinal común derecha y de la parte proximal de la vena cardinal anterior derecha. Y pues es esta que está aquí, que está en la base del corazón. Y las venas cardinales anteriores van a proporcionar el drenaje venoso primario de la cabeza durante la cuarta semana de gestación. Y finalmente van a formar las venas yugulares internas, que es esta ramita que está recta y larga. Y las venas yugulares externas se van a derivar de un plexo de vasos venosos que está situado en la cara y van a drenar pues a la cara y el lado de la cabeza en las venas subclavias, que es esta que está aquí atrás. Ahora, la anastomosis entre las venas subcardinales van a formar la vena renal izquierda, que es esta que está aquí, que pues va a drenar al riñón. Y una vez que se establece esta comunicación, la vena subcardinal izquierda va a desaparecer y solo va a quedar la parte distal, que contribuye a la vena gonadal izquierda, que es esta que está aquí, que se va como para abajo del riñón izquierdo. Y por consiguiente, la vena subcardinal derecha se va a convertir en el principal conducto de drenaje y se desarrolla en el segmento renal de la vena cava inferior, que es esta parte, más bien estas partes rosas clarito, que no se ven muy bien en la imagen, pero aquí las estoy señalando. Y la anastomosis entre las venas sacrocardinales, que son las que drenan a los miembros inferiores, van a formar a la vena ilíaca común izquierda, que es esta que se va para acá. De la cuarta semana a la 11ª semana, las venas intercostales derechas van a desembocar en la vena supracardinal derecha, que junto con una parte de la vena cardinal posterior van a formar a la vena ácigos, que está del lado derecho. Y en el lado izquierdo, de la cuarta a la séptima venas intercostales, van a entrar en la vena supracardinal izquierda y en esta, que después se va a conocer como la vena hemiácigos, que es esta,
van a desembocar en la vena sigos. Bueno, como ya mencionó Harumi, las válvulas sigmoideas o semilunares se desarrollan durante el proceso de tabicación troncal, cuando el extremo proximal de las crestas del tronco arterioso aún no se han fusionado. Dichos primordios se forman con 6 engrosamientos de mesénquima, situados dos a cada lado del tabique troncal y 2 en las paredes libres. Frente al tabique troncal, estos últimos han sido denominados cojinetes intercalares y en este momento los primordios de las glándulas sigmoideas están constituidos por mesénquima sólida, con una forma más o menos piramidal en la base superior, sin que se aprecie aún excavación en su cara arterial. Más adelante, la cara arterial de estos primordios se empieza a excavar y adelgazar, adoptando la forma de una bolsa de paredes gruesas con una cara arterial y otra ventricular. De manera simultánea, el miocardio que está frente al tabique troncal a lo largo de todo el segmento troncal comienza a estrecharse, marcando el inicio de la separación externa de la aorta y tronco pulmonar, con sus correspondientes valvas aórticas y pulmonares. Si quieres, pasamos a la imagen. Y es justamente lo que les acabo de explicar. En la primera imagen podemos ver cómo se va formando del tronco de la tabicación troncal las válvulas semilunares y sigmoideas. Es muy importante que recordemos aquí un poco de lo que vimos en anatomía, ya que las válvulas semilunares son las que van hacia los pulmones, por eso se llaman semilunares pulmonares. Las válvulas sigmoideas son las que van a la aorta, entonces son sigmoideas aórticas. Justamente estas dos válvulas son válvulas tricúspide y pues ya vimos un poquito de su funcionamiento en anatomía. Más adelante, la cara arterial de esos primordios se empieza a excavar y adelgazar, adoptando la forma de una bolsa de paredes gruesas con una cara arterial y otra ventricular. Justamente, y recordemos un poco de anatomía, estas válvulas van a evitar el paso de la sangre, ya sea venosa o arterial, de la aurícula al pulmón, bueno, al tronco pulmonar o a la aorta. Finalmente, el estrechamiento alcanza el plano medial del segmento troncal, quedando separadas externamente las grandes arterias y sus valvas de una a la otra. Algunos cambios histológicos importantes ocurren en esta región durante la vida fetal y principios de la postnatal, que llevan al tejido miocárdico y mesenquimatoso, que están presentes originalmente, a transformarse en el tejido conectivo, característico de las valvas semilunares y aórticas, semilunares pulmonares y sigmoideas aórticas. Más adelante veremos los trastornos y justamente aquí podemos observar bien todo lo que viene siendo las válvulas de semilunares pulmonares que se encuentran en el lado derecho del corazón y las válvulas sigmoideas aórticas que se encuentran del lado izquierdo. La circulación fetal. Prefiero ponerle solamente la imagen para que no estemos regresando tanto y ya pues ahí ustedes van a tener los pasos que sigue esta circulación. Primero la sangre en la aurícula derecha, o sea aquí, va a pasar a la aurícula izquierda mediante el foramen oval. Desde la aurícula izquierda, la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y posterior a la aorta. Y desde la aorta, la sangre va hacia el cerebro y a las extremidades superiores. O sea, va a subir hasta acá y por pues vaso va a ir al cerebro y por estos a los miembros superiores. Y después va a circular ahí la sangre y va a regresar a la aurícula derecha mediante la vena cava superior. O sea, aquí se va a regresar y va a venir hasta acá y va a regresar a la aurícula.
Una parte de la sangre que llega a la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y en lugar de ir hacia la aurícula izquierda, la sangre en el ventrículo derecho va a ser bombeada hacia la aorta y una pequeña cantidad va a continuar hacia los pulmones. O sea que va a volver a subir por aquí y se va a ir a los pulmones una pequeña cantidad. Y la sangre que fue bombeada hacia la aorta es derivada a través del conducto arterioso hasta la aorta ascendente. O sea que va a seguir por aquí. Y desde la aorta descendente, pues va a bajar y la sangre va a ingresar en las arterias umbilicales y va a fluir dentro de la placenta. O sea, va a seguir este camino y aquí como que se va a enredar por el cordón umbilical y va a llegar hasta acá, que esta ya es la placenta. Y aquí el dióxido y los desechos que se liberan del embrión se van a liberar dentro del sistema circulatorio de la madre y el oxígeno y los nutrientes de la madre se van a liberar dentro de la sangre del feto. Entonces va a regresar por aquí, va a seguir este camino y esta sangre oxigenada va a regresar a la aurícula derecha a través de la vena umbilical. Bueno, ahora vamos a explicar el tema de cambios circulatorios que ocurren al nacimiento y los factores que lo van a condicionar. Bueno, en primer lugar tenemos que el conducto arterioso, su cierre funcional va a ser de 10 a 15 horas después del nacimiento, o sea, postnatal, siendo el oxígeno el factor más importante para el cierre de este conducto, así como va a disminuir de las prostaglandinas provenientes de la placenta. Bueno, tenemos también el cierre arterioso. Su cierre anatómico va a ser de 1 a 2 días después del nacimiento. La vena umbilical y el conducto venoso se van a cerrar de 2 a 5 días después del nacimiento. La otra, porfis. Bueno, tenemos los derivados postnatales, que la vena umbilical nos va a dar origen al ligamento redondo. El conducto venoso nos va a dar origen al ligamento venoso. El foramen oval va a ser el tabique interatrial. El conducto arterioso va a dar origen al ligamento arterioso. Las arterias umbilicales darán origen a los ligamentos umbilicales mediales. Y bueno, vamos a hacer como un recordatorio que la placenta de la madre le va a ayudar al bebé a respirar mientras está creciendo dentro del útero. El oxígeno y el dióxido de carbono van a fluir a través de la sangre en la placenta. La mayor parte de la sangre va a ir al corazón y va a fluir a través del cuerpo del bebé. Ya después, en el nacimiento, los pulmones del bebé van a estar llenos de fluido y no van a estar inflados. Cuando nace el bebé va a tomar la primera respiración al cabo de 10 segundos después del parto y esto sonará como un tipo jadeo a medida de que el sistema nervioso central del recién nacido va a reaccionar al cambio súbito en la temperatura y el medio ambiente. Una vez que el bebé toma la primera respiración, muchos cambios ocurren en sus pulmones y el aparato circulatorio. Como primer lugar, tenemos que el aumento de oxígeno en los pulmones va a causar una disminución en la resistencia del flujo de sangre a los pulmones. La resistencia del flujo de sangre de los vasos sanguíneos del bebé va a aumentar. Y bueno, tenemos también que el fluido va a drenar o es absorbido desde el aparato respiratorio. Y por último, tenemos que los pulmones se van a inflar y van a empezar a trabajar por sí solos, llevando oxígeno al torrente sanguíneo y eliminando el dióxido de carbono a través de la exhalación. Ahora daremos inicio con lo que son las malformaciones congénitas, principalmente las que vienen en nuestro programa de estudio, en nuestro temario. Para ello es importante mencionar de manera genérica que estas malformaciones en la clínica se van a subdividir de acuerdo a la dirección del flujo sanguíneo y tanto para la ayuda en el diagnóstico como en la compatibilidad con la vida, así como la supervivencia post nacimiento, encontraremos que se diferencian en acianóticas y cianóticas, además del flujo pulmonar normal o aumentado, y en su defecto en las cianóticas disminuido o normal o aumentado. La primera que veremos será la discordancia atrioventricular.
realmente se encuentra en 2 de cada 100.000 recién nacidos vivos. Esta se caracteriza porque la aorta se origina del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a conectarse con el ventrículo izquierdo. En algunas ocasiones mantiene el curso de la circulación corregido de forma fisiológica o se busca esto de manera quirúrgica. De esta manera la sangre venosa sistemática llega a la aurícula derecha a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo para después continuar por la arteria pulmonar. La sangre venosa pulmonar llega a la aurícula izquierda atravesando la válvula tricúspide y pasa a un ventrículo derecho, posteriormente a la aorta. Posteriormente tenemos a los defectos septales. Como le dice la imagen, es un defecto en el tabique ventricular que no va a estar totalmente cerrado. Va a haber finalmente una cierta abertura en esta pared y según el nivel de esta abertura se va a clasificar la comunicación interauricular o ventricular. En este caso auricular van a ser según su localización del defecto septal. El primero es el ostium secundum, que lo más característico de esto es que es el 90% de los casos y va a estar situado en la zona del tabique interauricular o fosa ovaria. El segundo va a ser el ostium premium, que va a ser una característica típica o va a ser más común encontrarlo en el síndrome de Down. Va a estar situado, esta comunicación interauricular va a estar situado en la parte baja del tabique interauricular, cerca de las válvulas. Puede asociarse a una hendidura en la válvula mitral, lo cual le va a condicionar pues a una insuficiencia mitral. La forma más grave va a estar en el canal atrioventricular común y va a producir un defecto en los cojinetes endocárdicos. Va a asociarse con la comunicación interauricular y así como la ventricular y hacia la válvula atrioventricular común. Puede causar insuficiencia cardíaca y al menos en lo que es de los primeros meses de vida. Finalmente tenemos lo que es el seno venoso, que va a estar localizado en la parte más baja del septo, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Puede asociarse a la alteración de la desembocadura de las venas pulmonares derechas y puede ocasionar lo que es un drenaje venoso pulmonar anómalo de manera parcial. Es importante mencionar que la ostium secundum, que es pues, la primera que vimos y que conforma el 90% de los casos, puede cerrarse espontáneamente y va a ser la única que lo puede hacer. En la clínica los estrés en generales son asintomáticos, pero hay casos en los que sí se puede desarrollar lo que es la insuficiencia cardíaca. Y al final esto puede desembocar en lo que es el síndrome de Eisenmenger. O en alguna otra manifestación, pues son las infecciones pulmonares de manera continua. El tratamiento va a ser intervención en los casos con crecimiento de las cavidades derechas o defectos importantes de acuerdo a su crecimiento, si presentan alguna embolia paradójica o en algunos casos de acuerdo a la determinación de ciertos estudios. En este caso va a ser por el cateterismo. De manera quirúrgica, el cierre del defecto se realiza con cateterismo, utilizando dispositivos con forma de doble paraguas. El cierre percutáneo solo se debe realizar en casos de lo que es el primer tipo de defecto septal, que sería el ostium secundum, y la edad óptima para esta intervención es de entre los 3 a los 6 años. En caso del primer defecto, que es el ostium secundum, y entre los 4 y los 6 meses de edad en el caso de canal común atrioventricular. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica, que es de la parte de la clasificación inicial que vimos. Va a ser de las más frecuentes. Como tal no produce síntomas al momento del nacimiento, sino en lo que es el periodo de lactancia. Esta consiste en la coexistencia de 4 malformaciones
La primera es la estenosis pulmonar infundibular, que lo podemos apreciar en esta parte. La hipertrofia del ventrículo derecho en comparación de, pues aquí tenemos lo que es el corazón normal y alguno con la tetralogía de Fallot, que en esta parte pues se presenta la hipertrofia. Va a tener una comunicación interventricular y finalmente el cabalgamiento aórtico sobre ambos ventrículos. Como se mencionó, pues como tal, al nacimiento no va a producir los síntomas, por lo cual se va a manifestar como un recién nacido sano, pero en la lactancia, y cabe mencionar que entre más precoz sea la severidad de la estenosis pulmonar, va a comenzar a dar lo que es la crisis cianótica. Ya esto se va a deber a los esfuerzos físicos y llanto, por lo cual es importante que se corrija durante el periodo de lactancia. Puede aparecer lo que es la cianosis crónica, que condiciona el desarrollo de acropaquias y riesgo trombótico por polictemia. El diagnóstico va a ser cardiográfico y el tratamiento va a ser de acuerdo a la presentación de las crisis de cianosis de manera urgente, por lo cual, como se mencionó, el llanto puede aumentarlas, lo cual va a ser fundamental tranquilizar al niño. Una parte del tratamiento son la posición de cuclillas y la posición genopectoral para aumentar la precarga y las resistencias periféricas, disminuyendo la cianosis. Además, se emplean algunas estrategias que producen vasodilatación pulmonar para poder llevar más oxígeno que relajen el infundíbulo pulmonar. Entre ellas pues está lo que es la morfina y betobloqueantes. Si no existe respuesta, se realiza la cirugía emergente con la creación de una fístula sistemático-pulmonar para aumentar el flujo pulmonar. Lo más habitual es que es una técnica de Black dosing que conecta la arteria subclavia derecha con la arteria pulmonar derecha. Y ya para la cirugía definitiva consiste en una cirugía de corrección del cierre de la comunicación interventricular con un parche y ampliación de la válvula pulmonar o del tracto de salida del ventrículo derecho con otro parche. Se realiza de forma programada aproximadamente entre los 4 y 6 meses de vida. En caso de ser un caso severo, pues se realiza antes de este periodo. El riesgo común persistente va a ser la existencia de una única arteria que va a salir de la base del corazón y se va a ramificar dando a lo que son las arterias coronarias, la pulmonar y la aorta ascendente. Va a estar acompañada de una comunicación interventricular septal baja y pues es un defecto grave que necesita corrección quirúrgica de manera inmediata. En algunas ocasiones se puede asociar con lo que es el síndrome de George, así como palacia en el timo y paratiroides. El tronco arterioso persistente o ductus arterioso persistente consiste en la ausencia de la obliteración del ductus arterioso. En el recién nacido va a persistir pues el conducto que une la aorta distal a la subclavia izquierda con la arteria pulmonar. En condiciones normales esta comunicación pues debe cerrarse en las primeras horas tras el nacimiento para dar lugar al ligamento arterioso hacia el primer mes de vida. Dentro de los factores de riesgo del ducto arterioso persistente es la prematuridad del recién nacido y la infección materna por rubiola. En lo que es la patología en sí, puede clasificarse en una parte leve que se puede cerrar de manera espontánea durante los primeros meses. Su diagnóstico va a constar tanto de exploración, auscultación, un electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma para confirmación de diagnóstico mediante visualización del ductus en una proyección supraesternal. El tratamiento va a consistir como ya se mencionó, un factor de riesgo es el nacimiento prematuro y en ello se puede administrar ibuprofeno o indometacina para favorecer lo que es su cierre. Si fracasa el tratamiento, el paciente continúa con los requerimientos altos de oxígeno y
y manifiesta los datos de hiperfusión sistémica, se debe realizar pues ya un tratamiento quirúrgico para su cierre. En los niños que no son prematuros, es decir, que nacieron a término, la indicación del cierre del ducto arterioso persistente va a ser mediante cirugía o una percutaria. La transposición de las grandes arterias va a ser una cardiopatía cianótica y pues es de las más frecuentes en el recién nacido. Se produce cuando la aorta comienza del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, estableciéndose circulaciones cerradas e independientes. Toda la sangre del ventrículo derecho va a pasar a la circulación mayor y regresará al corazón derecho sin oxigenación, mientras que la sangre que sale del ventrículo izquierdo se dirige hacia los pulmones y vuelve al mismo lugar. Este tipo de anomalías son las visibles y coexisten, además de una o más comunicaciones que mezclen la sangre de ambos circuitos. Necesitan un tratamiento temprano porque sin este tratamiento la mortalidad es alta. El diagnóstico va a ser ecocardiográfico. Parte del tratamiento será mantener el ducto permeable mediante la infusión del PGE1, además de dar o aumentar lo que, ya sea crear o aumentar lo que es la comunicación interarterial mediante una atrioseptomía que va a desgarrar el tabique interauricular por medio de un catéter, y en un segundo caso se realizará la cirugía correctora. La técnica será de Janssen para reimplantar cada arteria en su ventrículo. La coartación aórtica va a ser la estrechez del istmo aórtico distal a la arteria subclavia izquierda. Originará una dificultad en la eyección de sangre hacia las extremidades inferiores, conservando la irrigación en las superiores y en el cráneo. En la función de la localización de la coartación se distinguen las formas preductales, que va a ser pues, una parte infantil, van a ser muy sintomáticas y graves, y también pues se divide también en lo que es la postductal, que va a ser pues, en su forma adulta, y son más frecuentes y también más leves. Con mucha frecuencia también se puede asociar a otras anomalías, en la que destaca la válvula aórtica de bicúspide, pero también se puede asociar a lo que es el síndrome de Turner y otras cardiopatías congénitas. En la clínica, la forma preductal se va a manifestar en el periodo neonatal con insuficiencia cardíaca, congestiva y bajo gasto cardíaco, mientras que las postductales suele pasar pues, más desapercibida hasta la adolescencia o la adultez. Debutan pues, con una hipertensión en miembros superiores y pueden ocasionar cefalia y epitaxis. De manera simultánea también pueden llegar a producir lo que es la claudición intermitente y frialdad en miembros inferiores. En el adulto, su diagnóstico va a ser a partir de un estudio de hipertensión en el paciente adulto y es complementaria a la radiografía de tórax, en la cual se va a observar una dilatación en la aorta ascendente, y es característico el síndrome de Rosler, que consiste en la presencia de muescas en el reborde inferior de las costillas producidas por la protrusión de las colaterales dilatadas. También lo que es el signo de 3 en la aorta, que adquiere la morfología de dicho número debido a las dilataciones de la pre y postcoartación. El tratamiento, las indicaciones son, de acuerdo al intervencionista, el cateterismo de Stent o cirugía, con la presencia de la clínica o de la variante de presión significativa. El doble callado aórtico se va a caracterizar ya que en un corazón normal la aorta se desarrolla y se va a convertir en un vaso que formará un arco hacia la izquierda al salir del corazón. Cuando existe un arco aórtico doble, cabe mencionar que es poco frecuente y es una de las formas más comunes de anomalías del anillo vascular del sistema de los arcos. Este se va a caracterizar por desarrollarse
dos tubos los cuales van a rodear, como se puede apreciar en la imagen, lo que es la tráquea y el esófago.